Hola a todos. Antes de empezar, asegúrate de dar me gusta y suscribirte al canal y deja un comentario con tu país y la hora a la que nos ves. Así, YouTube seguirá mostrándote historias como esta. Ahora, empecemos. La llamada entró a las 11:47 p.m. de un miércoles de octubre de 2018. Ya estaba en la cama, mirando el teléfono, con la televisión repitiendo algún viejo programa de fondo, cuando vi que se iluminaba el nombre de mi hermana, Chloe. Ella estaba conduciendo de Anchorage a Fairbanks para una entrevista en una consultoría ambiental. Un viaje de 7 horas que insistió en hacer sola a pesar de mis protestas. Oye, solo quería decirte que voy a hacer una pausa rápida, dijo, y pude escuchar el cansancio infiltrarse en su voz. Llevaba unas 4 horas en carretera en ese momento, en algún lugar más allá de Canwell, en la autopista del parque. La conexión se cortaba constantemente, pero alcanzaba a oír el clic de las luces intermitentes de su coche en el fondo. Me dijo que había encontrado un apartadero con una buena vista de Denali, aunque estaba demasiado oscuro para ver realmente la montaña. Recuerdo haberle preguntado si se sentía segura deteniéndose allí sola, especialmente tan tarde. La autopista del parque se vuelve desolada una vez que pasas los pequeños pueblos. Solo hay tramos interminables de naturaleza salvaje, sin torres de telefonía, sin farolas, nada más que oscuridad y algún camionero ocasional. Chloe se rió, como siempre hacía cuando me preocupaba demasiado. No hay literalmente nadie aquí, Jess. No he visto otro coche en como 20 minutos, dijo. Oí la puerta de su coche abrirse, ese ding-ding que suena cuando las llaves están en el contacto. Dijo que solo necesitaba estirar las piernas 5 minutos, sacar agua de la nevera en el asiento trasero, quizá comer una de las barras de proteína que había empacado. Lo último que me dijo fue que me enviaría un mensaje cuando volviera a la carretera y luego otra vez cuando llegara a Fairbanks. Le dije que tuviera cuidado. Ella respondió: siempre lo soy. Y entonces la llamada se cortó. Pensé que era solo la cobertura irregular. Volví a mi programa, pero miraba el teléfono cada pocos minutos, esperando ese texto diciendo que estaba de nuevo en marcha. Pasaron 15 minutos, luego 30. Le mandé un ¿todo bien? Pero quedó como no entregado. No era inusual. La cobertura a lo largo de esa carretera prácticamente no existe en grandes tramos. Aún así, una inquietud empezó a crecerme en el pecho. Chloe siempre avisaba, especialmente cuando sabía que yo estaba ansiosa por verla viajar sola. A la 1 de la mañana había llamado a su teléfono 6 veces. Cada llamada iba directo al buzón, ni siquiera sonaba. Intenté racionalizar. Quizá se quedó sin batería, quizá decidió tomarse un descanso más largo, quizá incluso se quedó dormida un rato. Pero Chloe tenía un cargador de coche, nunca dejaba que el teléfono se muriera y definitivamente no dormiría en un apartadero al azar en medio de la nada. Era demasiado lista para eso, demasiado cautelosa, a pesar de su bravata. A las 2 llamé a la policía de Alaska. La operadora fue profesional, pero claramente pensaba que estaba exagerando. Señora, solo han pasado un par de horas desde que supo de ella, me dijo con ese tono practicado que probablemente usan con parientes preocupados todo el tiempo. Pero cuando expliqué la situación exacta, que Chloe se había detenido en el marcador de milla 185 de la autopista del parque, que estaba sola, que su teléfono iba directo al buzón, el tono de la operadora cambió. Tomó los datos de Chloe, su nombre completo, la marca y modelo de su coche, un Subaru Outback plateado de 2016, la matrícula que llevaba puesto cuando salió vaqueros, botas de senderismo y su chaqueta verde Columbia. La despachadora dijo que enviarían a un patrullero a revisar ese tramo en la siguiente ronda, que sería al amanecer. Pasé el resto de la noche en el sofá, teléfono en mano,
mirando el reloj y sobresaltándome con cada notificación que no era de Chloe. La llamada de los patrulleros llegó a las 7:23 am. Contesté antes de que sonara una vez. El agente se identificó como el Trooper Daniels y algo en su voz me hizo quedarme rígida. Dijo que habían encontrado el vehículo de Chloe en un apartadero cerca del marcador 186, exactamente donde ella había descrito. El coche estaba allí, la puerta del conductor abierta, las luces de emergencia todavía parpadeando débilmente a medida que la batería se agotaba. Su bolso estaba en el asiento del pasajero con la cartera dentro intacta. Su teléfono estaba en el piso junto al pedal del acelerador, la pantalla rota como si se hubiese caído. Las llaves seguían en el encendido y cuando el trooper las giró, el motor arrancó. Tenía más de medio tanque de gasolina, pero esto no tenía sentido. El bloque del motor todavía estaba caliente cuando lo encontraron a las 7, como si el coche hubiera estado encendido hasta hacía muy poco. Eso significaba que Chloe había estado allí minutos antes de que llegara el trooper, o que alguien más había dejado el motor encendido toda la noche. El trooper Daniel siguió haciéndome preguntas mientras su compañero registraba la zona. ¿Chloe estaba deprimida? ¿Tenía problemas con alguien? ¿Mencionó que se reuniría con alguien? Quería gritarle que nada de eso importaba, porque Chloe nunca habría abandonado su coche así. No dejaría su bolso, no dejaría su teléfono, y definitivamente no dejaría la puerta abierta con las llaves en el contacto. El trooper dijo que estaban revisando los alrededores inmediatos. Había bosque a un lado del apartadero y una pendiente empinada que bajaba a un arroyo al otro. Prometió que tendrían un equipo de búsqueda y perros allí dentro de 1 hora. Le dije que me subía al coche en ese momento, que llegaría en 4 horas. Intentó disuadirme. Dijo que debía esperar junto al teléfono por si Chloe llamaba, pero ya estaba agarrando mis llaves. Antes de colgar, me preguntó qué llevaba Chloe. Cuando le recordé la chaqueta verde Columbia, hubo una pausa. Encontramos una chaqueta en el coche, dijo con cuidado. Verde. Estaba doblada cuidadosamente en el asiento trasero. El trayecto hasta ese apartadero fue las 4 horas más largas de mi vida. Llamé a todos, a nuestros padres en Florida, a la compañera de piso de Chloe en Anchorage, a su exnovio Nathan, con quien seguía siendo amiga, incluso a su jefe en la tienda de equipo de montaña donde trabajaba a tiempo parcial. Nadie había sabido de ella desde la tarde anterior. Nathan mencionó algo que me apretó el pecho. Chloe lo llamó alrededor de las 9 p.m., un par de horas antes de llamarme a mí, y se había mostrado extraña. No alterada exactamente, pero distraída. Le había hecho una pregunta extraña. Si recordaba aquella vez que fueron a acampar cerca de Denali y escucharon voces en el bosque por la noche. Cuando él dijo, sí, probablemente eran otros campistas. Ella se quedó callada y luego cambió de tema. Él no le dio importancia en ese momento, pero ahora parecía significativo. Cuando llegué al marcador 186 había 3 vehículos de troopers, una furgoneta de rescate y 2 camionetas de voluntarios. El apartadero era exactamente como lo había descrito, un área amplia de grava. Su Subaru aún estaba allí, rodeado ahora por conos anaranjados. Corrí hacia el coche, pero un trooper me detuvo antes de que pudiera tocar nada. Trataban el lugar como una posible escena de crimen. Desde donde estaba, podía ver el termo de viaje en el portavasos, aún medio lleno de café frío, una bolsa de trail mix derramada en el suelo trasero, su saco de dormir enrollado en el maletero con su bolsa de viaje. Todo parecía tan normal, como si hubiera salido un segundo. Los equipos de búsqueda estaban esparcidos por el bosque, llamando su nombre. Los perros habían captado su olor yendo del coche hacia la línea de árboles, pero se detuvo abruptamente unos 10 metros dentro. Simplemente se detuvo, como si se hubiera desvanecido en el aire.
Uno de los conductores de perros, un hombre mayor llamado Bill, me apartó y dijo algo que aún me persigue. En 40 años haciendo esto, nunca he visto una pista de olor detenerse así. Normalmente sube a un árbol, llega al agua o a un vehículo, pero esto es como si simplemente dejara de existir en ese punto. Buscaron durante 3 días. Helicópteros volaron en patrones de cuadrícula sobre el desierto. Buceadores revisaron el arroyo, aunque apenas tenía 1 metro de profundidad. Voluntarios caminaron hombro a hombro por kilómetros de bosque. Trajeron cámaras térmicas, radares de penetración terrestre, de todo. Incluso intervino el FBI por las circunstancias extrañas. El segundo día encontraron algo que nadie pudo explicar. A unos 400 metros del apartadero, más profundo en el bosque de lo que cualquiera pensó que Chloe hubiera podido ir a pie en la oscuridad, encontraron sus botas de senderismo. Estaban colocadas, no tiradas, deliberadamente lado a lado sobre un tronco caído, con los cordones todavía atados. Los calcetines estaban cuidadosamente metidos dentro de cada bota. Ninguna huella conducía hacia o desde ese lugar, lo cual no tenía sentido porque el suelo estaba blando por la lluvia reciente. El equipo forense tomó fotos desde todos los ángulos, midió todo, pero no pudo explicar cómo llegaron esas botas allí sin dejar una sola marca en el barro. Y las cosas se volvieron más raras. El equipo que procesó el coche de Chloe encontró algo extraño en su teléfono. Sí, estaba agrietado, pero cuando lograron encenderlo, descubrieron que entre las 11:47 p.m. cuando me llamó y las 2:47 m. el teléfono había tomado 73 fotografías, todas completamente negras, no oscuras como fotos de noche, sino uniformemente negras, aunque el flash había disparado en cada una. Los metadatos mostraban que se habían tomado a intervalos de entre 30 segundos y 12 minutos. El GPS del teléfono mostraba que no se había movido de ese apartadero durante esas 3 horas. La última foto se tomó a las 2:47 y luego nada. La batería aún tenía un 31% cuando lo encontraron. Su registro de llamadas mostraba 17 llamadas perdidas de un número desconocido entre medianoche y las 2, todas de un número que no existía cuando intentaron rastrearlo. La compañía telefónica no tenía registro de esas llamadas, pero allí estaban en el teléfono de Chloe, cada una de exactamente 7 segundos. El cuarto día dieron por terminada la búsqueda. El informe oficial lista a Chloe como persona desaparecida. Caso aún abierto pero no investigado activamente. La teoría del trooper era que tuvo algún tipo de brote, se internó en el bosque y sucumbió a los elementos. Sugirieron que tal vez alguien la recogió aunque ninguna cámara registró vehículos en ese tramo durante esa ventana, pero nada de eso explica las botas, las fotos, las llamadas imposibles, o cómo su rastro de olor simplemente se detuvo. Contraté a un investigador privado que dedicó 2 meses al caso. Encontró algo que la policía había pasado por alto, o tal vez no quería admitir. En los 5 años antes de que Chloe desapareciera, habían habido 6 casos más de personas desaparecidas en ese mismo tramo de la autopista del parque. Diferentes años, diferentes estaciones, pero todos entre los marcadores de millas 180 y 190. Todas eran personas que viajaban solas. Todos los vehículos fueron encontrados con el motor aún caliente, las puertas abiertas, las pertenencias intactas. Ninguna fue encontrada. Todavía conduzco por ese tramo a veces. Sé que no debería, pero no puedo evitarlo. Me detengo en ese mismo apartadero y me paro donde hallaron el coche de Chloe. El mes pasado, casi 6 años después de que ella desapareciera, estuve allí alrededor de medianoche, la misma hora en que ella me llamó aquella noche. Estaba a punto de irme cuando mi teléfono sonó. Número desconocido. Casi se me detuvo el corazón. Respondí, pero solo había silencio. No un silencio muerto, sino algo como viento entre árboles.
pero diferente, más hueco. La llamada duró exactamente 7 segundos antes de desconectarse. Cuando miré mi teléfono no había registro de la llamada. Conduje de vuelta a casa y no he regresado. Pero a veces, tarde en la noche, mi teléfono se ilumina con una notificación que desaparece inmediatamente. Y sé, simplemente sé, que es Chloe tratando de decirme algo sobre lo que ocurrió en el marcador 186. He aceptado que nunca sabré qué es. El no saber es peor que el duelo. Al menos con el duelo, tienes un final. La mayoría de la gente en mi pueblo conocía a mi hermano Jason como el tipo que podía orientarse en cualquier sendero con los ojos vendados. Había estado caminando desde los 12 años. Había hecho cumbre en todas las montañas importantes en un radio de 300 millas y llevaba un diario detallado de cada ruta que había tomado. La mañana del 8 de noviembre de 2016 envió a nuestro chat familiar una foto de sus botas junto a su destartalado Ford Ranger con el mensaje: Crow Pass hoy, ruta en solitario. Debería estar de vuelta para cenar. Esa fue la última vez que supimos de él. Lo que pasó en las siguientes 48 horas todavía me quita el sueño. No por lo que encontramos, sino por lo que no encontramos, y por el único detalle que no tenía sentido para ninguno de los equipos de búsqueda y rescate que recorrieron esa montaña. Yo estaba en mi apartamento de Anchorage corrigiendo exámenes de mi clase de ciencias de 8º grado, cuando mi madre llamó alrededor de las 9 de la noche. Jason no había vuelto a casa, no respondía al teléfono y papá ya había conducido hasta el inicio del sendero para ver si su camioneta seguía allí. Las puertas estaban cerradas con llave, sus provisiones de emergencia todavía en la caja, y las huellas recientes en la grava mostraban que había llegado esa mañana, como había dicho. Papá dijo que la temperatura estaba bajando rápido, ya por debajo de los 20 grados. Y Jason solo había empacado para una caminata de un día. Para cuando llegué a la casa de mis padres, mamá ya había llamado a los guardabosques y estábamos organizando a todos los que conocíamos que pudieran ayudar en la búsqueda. Los primeros respondedores nos dijeron que esperáramos hasta la mañana, que Jason conocía esos senderos mejor que nadie y probablemente había decidido acampar, pero algo en mi instinto me decía que esto era diferente. Al amanecer, unas 30 personas nos reunimos en el aparcamiento del inicio del sendero. La coordinadora de búsqueda y rescate, una mujer curtida llamada Diane que llevaba 20 años en esto, nos dividió en grupos de 4 y nos asignó secciones del sendero. Mi grupo recibió las primeras 3 millas, la parte más fácil, lo cual tenía sentido ya que yo no era exactamente un experto senderista como Jason. La nieve de la noche anterior había dejado unos 5 centímetros de polvo fresco en el suelo, y ahí encontramos lo primero que nos dejó en silencio. Las huellas de Jason eran claras como el día, esas distintivas suelas Salomon que siempre llevaba, avanzando a un ritmo constante. Se veía dónde se había detenido a ajustar la mochila, dónde se había apartado para dejar pasar a alguien, donde probablemente se había parado a tomar una foto en el mirador. Seguir sus pasos era como leer su mañana en detalle perfecto, cada huella preservada en la nieve, como si las hubiera dejado minutos antes. Lo raro empezó alrededor de la marca de la milla 2. Las huellas de Jason de repente se volvieron erráticas, como si hubiera empezado a trotar y luego a correr. Su zancada casi se duplicaba, pero lo que no tenía sentido era que no había otras huellas alrededor de las suyas. Nada lo perseguía, sin huellas de animales, sin rastro de otra persona. Solo las botas de Jason golpeando el suelo más fuerte y más rápido, desviándose del sendero principal hacia la línea de árboles. Las seguimos a través de los pinos, las ramas aún mostrando dónde había pasado, hasta que llegamos a un pequeño claro, a unos 50 metros del camino. Y allí, todo simplemente se detuvo. Sus huellas conducían justo al centro de ese claro, de unos 6 metros de diámetro, y luego, nada.
La nieve más allá estaba completamente intacta, como si hubiera dejado de existir a mitad de paso. No retrocedió, no había señales de que hubiera trepado a un árbol, ninguna perturbación en el dosel de nieve arriba. Diane estuvo allí un minuto entero, caminando alrededor del perímetro del claro, comprobando y volviendo a comprobar lo que todos veíamos. El equipo de búsqueda pasó todo el día peinando cada centímetro de esa montaña. Trajeron perros y siguieron el rastro de Jason hasta ese mismo claro antes de volverse locos, gimiendo y girando como si hubieran chocado contra un muro invisible. Un helicóptero con imágenes térmicas voló patrones en cuadrícula, hasta que oscureció, detectando ciervos y un par de osos negros preparándose para el invierno, pero ninguna firma de calor que pudiera ser Jason. La policía estatal llegó alrededor del mediodía y de inmediato comenzó a tratarlo como una escena de crimen, aunque no había evidencia de juego sucio. Tomaron fotos de cada huella, midieron la longitud de la zancada, analizaron el patrón de su movimiento. Un detective seguía preguntando si Jason tenía enemigos, si debía dinero, si había estado actuando extraño últimamente. Pero Jason era el tipo más recto que conocerías. Trabajaba como fisioterapeuta, entrenaba equipos infantiles los fines de semana. Estaba planeando su boda con su novia Amy para la próxima primavera. Lo único inusual que alguien recordaba era que Jason había mencionado que había visto viejas marcas de prospección en su última caminata por Crow Pass, de las que usaban en los años 60 para estudios geológicos. Pero eso parecía irrelevante. Para el segundo día, la historia había llegado a las noticias locales, y voluntarios llegaron de Anchorage, Girdwood e incluso de Fairbanks. El ejército envió una unidad de rescate ártico especializada y alguien trajo un radar de penetración terrestre para comprobar si había caído en una grieta oculta o una cueva de nieve. No encontraron nada. El claro se convirtió en el centro de mando con investigadores estudiando cada centímetro de suelo. Entonces, uno de los forenses notó algo que hizo que todos reconsideraran lo que enfrentábamos. La nieve en las últimas huellas de Jason tenía una calidad inusual. Estaba comprimida de forma diferente que sus otras huellas, más densa, como si hubiera estado sometida a una enorme presión. Tomaron muestras y encontraron esferas microscópicas de vidrio en la nieve, el tipo que solo se forma bajo calor extremo. Pero no había marcas de quemaduras, ni vegetación chamuscada, ninguna evidencia de fuente de calor, solo esas pequeñas cuentas mezcladas en la nieve donde terminaban las huellas de Jason. Al tercer día, Amy se presentó en el sitio de búsqueda con algo que lo cambió todo. Había revisado la oficina de Jason en casa desesperada por alguna pista y encontró una carpeta escondida detrás de su archivador. Dentro había correos impresos y documentos sobre algo llamado Proyecto Greenlight, fechados en la década de 1960. Los papeles describían pruebas atmosféricas realizadas en Crow Pass, algún tipo de investigación militar sobre pulsos electromagnéticos y sus efectos en los patrones meteorológicos. Jason aparentemente había estado investigando esto durante meses, cruzando registros militares con estudios geológicos. Había fotos que había tomado de esas marcas de prospección, notas sobre lecturas magnéticas inusuales en su brújula, y un mapa donde había marcado varios lugares con X rojas. El claro donde sus huellas terminaban estaba rodeado 3 veces con tinta negra, con una nota en su letra. Punto de origen: noviembre de 1967. Incidente: 2 investigadores desaparecidos, nunca encontrados. Amy dijo que Jason se había obsesionado con estos hallazgos recientemente, pero no quería preocupar a nadie. Pensó que la gente pensaría que estaba paranoico. La respuesta militar a esos documentos fue inmediata e inquietante. En 2 horas de que Amy se los mostrara a la policía estatal, todo el sendero quedó cerrado a civiles. Llegó gente con trajes hazmat y establecieron un perímetro alrededor del claro. Trajeron equipos que nunca había visto,
paneles grandes que parecían antenas satelitales, máquinas que zumbaban con una frecuencia baja que podías sentir en el pecho. Nos dijeron a mi familia y a mí que nos fuéramos a casa, que los profesionales se encargaban, pero me escondí entre los árboles con los prismáticos de casa de mi padre y los vi trabajar toda la noche. Sacaban núcleos del suelo, colocaban sensores en un patrón preciso. Cerca de medianoche, una de sus máquinas empezó a volverse loca, luces rojas parpadeando y ese zumbido aumentando hasta ser casi insoportable. Entonces, por un segundo, vi algo que todavía me hace cuestionar mis propios ojos. El aire en el centro del claro pareció ondular como las ondas de calor sobre el asfalto, excepto que hacía 15 grados afuera. La nieve en ese lugar exacto donde terminaban las huellas de Jason comenzó a remolinarse hacia arriba en una espiral perfecta, desafiando la gravedad antes de caer de repente de nuevo. A la mañana siguiente, la historia oficial cambió completamente. Las noticias informaron que habían encontrado a Jason sufriendo hipotermia severa cerca de una estación de guardabosques 15 millas al norte de donde habíamos buscado. Dijeron que se había desorientado en la nieve, se había salido del sendero y sobrevivió construyendo un refugio de nieve. Pero lo cierto es que fui a verlo al hospital y la persona en esa cama no era mi hermano. Físicamente era él. La misma cicatriz en la barbilla de una caída en bicicleta cuando éramos niños. El mismo tatuaje de coordenadas en la muñeca. Incluso sabía cosas que solo Jason sabría. Pero algo fundamental era diferente. Hablaba de manera medida y cuidadosa, como si estuviera traduciendo pensamientos de otro idioma. Sus ojos se enfocaban en espacios vacíos, siguiendo algo invisible. Cuando le pregunté por el claro sobre lo que pasó cuando sus huellas se detuvieron, me miró largo rato antes de decir: estaba caminando, luego estaba caminando en otro lugar, luego estaba caminando de vuelta. El doctor dijo que el trauma y la hipotermia podían causar cambios de personalidad y lagunas de memoria, pero Amy lo notó también. Canceló su compromiso una semana después. Dijo que era como mirar a Jason a través de un cristal esmerilado. Lo que realmente me convenció de que había pasado algo imposible fue cuando volví al claro 2 semanas después, antes de que se derritiera la nieve. El equipo militar se había ido, pero habían dejado marcadores en el suelo, pequeños postes metálicos dispuestos en un círculo perfecto. Llevé mi propia brújula y, tal como describían las notas de Jason, giraba salvajemente cerca del centro. Pero lo realmente aterrador fue lo que encontré enterrado en la nieve. El reloj de Jason, el reloj con GPS con el que nunca caminaba sin, todavía funcionando, aún marcando la hora exacta. Excepto que, según su registro, había registrado a Jason caminando durante 11 días después de su desaparición, cubriendo más de 300 millas, alcanzando elevaciones que no existen en Crow Pass ni en ninguna parte de Alaska. La trayectoria en el GPS parecía que alguien había estado caminando a través del espacio vacío, moviéndose en 3 dimensiones sin importar el terreno real. Cuando se lo mostré a Jason, lo miró un momento, luego borró todos los datos y me lo devolvió. Hay caminos que no están destinados a ser trazados, dijo. Y esa fue la última vez que habló de ello. Jason dejó su trabajo de fisioterapeuta 6 meses después, vendió su casa y compró una pequeña cabaña cerca de la frontera con Canadá. Ya no camina, ni siquiera conduce cerca de un inicio de sendero. Las pocas veces que lo he visitado, he encontrado cuadernos llenos de ecuaciones que no entiendo, diagramas de plegamiento dimensional, referencias a algo que él llama los espacios intermedios. Empezó a escribir con otras personas que han tenido experiencias similares. Una mujer de Noruega que desapareció 3 días en un fiordo. Un guardabosques de Montana que perdió una semana en el Parque Nacional Glacier. Todos ellos fueron encontrados en lugares donde no deberían estar. Todos ellos cambiados de maneras que no pueden explicar.
Comparten coordenadas, fechas, condiciones atmosféricas, buscando patrones. Jason me mostró un mapa una vez, en el que había marcado cada incidente que pudo verificar. Hay cientos de ellos agrupados alrededor de características geológicas específicas, muchas cerca de antiguos sitios de pruebas militares. Él cree que las pruebas en los años 60 no crearon armas. Accidentalmente abrieron algo. Crearon puntos delgados en la realidad donde la gente puede deslizarse. El ejército lo sabe, monitorea estos lugares, pero no puede cerrar lo que no entiende. El sendero de Crow Pass reabrió al público este verano con una nueva ruta que evita completamente ese claro. Dijeron que era para mejorar el sendero, pero he visto las imágenes satelitales. Hay una instalación permanente allí ahora, disfrazada de estación meteorológica. Jason me envió un último correo antes de dejar de usar tecnología por completo. Solo coordenadas y una fecha, la ubicación exacta y la hora en que desapareció. Cuando consulté los registros militares que Amy había encontrado, esa fecha coincidía con una prueba llamada Green Light Echo en 1967, descrita como un experimento exitoso de resonancia dimensional. Los dos investigadores desaparecidos de ese incidente fueron encontrados 3 semanas después en un hospital de Japón sin recordar cómo habían llegado allí, hablando en ecuaciones durante días antes de volver a la normalidad. Ninguno de ellos se recuperó del todo. Pienso en Jason todos los días, en quién o qué volvió de esa montaña. Parece contento en su aislamiento, pero a veces, cuando hablamos por teléfono, lo escucho detenerse a mitad de frase como si estuviera escuchando algo muy lejano, y susurra: «Están caminando otra vez». Antes de colgar, yo tampoco salgo a caminar ya. Yo tenía 17 ese verano, solo otro chico de Juneau, intentando aprovechar al máximo esas horas interminables de luz que tenemos en julio. Mi padre tenía una ferretería en el centro, y pasé la mayor parte de los días ayudándolo a reponer estantes y mezclar pintura para turistas que decidían que su alquiler necesitaba un retoque. La vida era predecible, tranquila incluso, hasta ese sábado en que todo se torció. Mi amigo Connor acababa de sacar su licencia y la vieja Chevy Silverado de su hermano mayor se convirtió en nuestro billete a la libertad. Llevábamos semanas hablando de ir a ver la entrada de la vieja mina Perseverance, desde que el tío de Connor la mencionó en una barbacoa. La mina se había cerrado en los años 20, y los lugareños siempre advertían a los niños que se mantuvieran alejados. Suelo inestable, decían, restos de dinamita, gases tóxicos. Pero cuando tienes 17 y te sientes invencible, esas advertencias solo lo hacen más atractivo. Íbamos 5 en esa camioneta, Connor al volante, su novia Madison en el asiento del pasajero, y mis amigos Lucas y Kai apretados atrás conmigo. El camino era malo, todo grava y baches, serpenteando entre el bosque de abetos durante unos 40 minutos hasta que llegamos al sendero. Connor estacionó en un pequeño claro donde el viejo camino minero continuaba, ahora cubierto de maleza. Tomamos nuestras linternas. Connor tenía unas potentes que había tomado prestadas del sitio de construcción de su padre, y empezamos a subir. La entrada no era difícil de encontrar. Esa boca negra de 8 pies de alto en la ladera, con rieles oxidados que aún salían hacia adentro. Alguien había pintado «Manténgase fuera» sobre una barrera de madera que hacía tiempo se había podrido y caído a un lado. La temperatura bajó al menos 15 grados al entrar y nuestro aliento salía en pequeñas nubes blancas. Las paredes estaban resbaladizas de humedad y cada 20 pies había gruesas vigas de madera cruzando por encima, la mayoría negras por la podredumbre. Connor seguía haciendo bromas sobre derrumbes para asustar a Madison, que le golpeaba el brazo cada vez. Pero podía notar que incluso él se estaba poniendo nervioso cuanto más nos adentrábamos. A unos 60 metros, el túnel principal se bifurcaba en 3 pasajes.
Lucas quiso separarnos, dijo que así cubriríamos más terreno, pero Kai lo cortó de inmediato. Chico, listo. Tomamos el túnel del medio, que descendía suavemente, y ahí empezamos a ver cosas que no pertenecían. Primero fueron unas latas de cerveza vacías, probablemente de otros chicos igual de valientes o tontos. Pero luego, la linterna de Madison iluminó algo metálico en la pared, y cuando nos acercamos, nos dimos cuenta de que era un reloj de pulsera caro, todavía funcionando a pesar de la humedad. Connor lo recogió y limpió el cristal con la camiseta. Era un Tag Heuer, fácilmente de varios miles de dólares. Esa debería haber sido nuestra primera señal, pero estábamos demasiado emocionados. 50 pies más abajo, Kai vio algo envuelto en una oquedad a nuestra izquierda. Era una chaqueta North Face roja, casi limpia. No podía haber estado allí más de unas semanas. Madison revisó los bolsillos y encontró una cartera con una licencia de conducir del estado de Washington a nombre de Bradley Thorne, 32 años, tarjeta de crédito y $80 en efectivo. Lucas encontró otra chaqueta cerca, una Columbia negra, y debajo una mochila morada con libros universitarios. El nombre escrito en la portada era Jennifer Huang, y había una credencial de la Universidad de Washington de apenas 3 meses antes. Nos quedamos allí, pasando esos objetos bajo los haces de luz, y las bromas cesaron. Estas no eran reliquias de décadas. Había gente allí recientemente y se habían ido tan deprisa que no se llevaron ni las carteras. Madison quiso irse en ese momento y sinceramente yo también. Pero Connor insistió en que siguiéramos un poco más, quizá descubrir qué les pasó a esas personas. Kai sugirió que tomáramos fotos de las credenciales y luego avisáramos a la policía, lo cual nos pareció razonable. Continuamos por el túnel, nuestros pasos resonando extraño en la oscuridad, y el aire se volvió más espeso. Unos 30 metros más adelante, el pasillo se abrió a una cámara de unos 10 metros de ancho, con múltiples pasajes que se ramificaban en distintas direcciones. Nuestras linternas recorrían el espacio y revelaron más objetos abandonados, sacos de dormir extendidos, una estufa de camping con una lata de frijoles a medio cocinar, mochilas y botas de senderismo de diferentes estilos y tamaños. Lo peor fue un cuaderno que encontramos cerca de uno de los sacos. Madison lo levantó y empezó a leer en voz alta, pero su voz se volvió más suave con cada palabra. La letra era temblorosa, desesperada. Día 3. Vienen por la noche. Podemos oírlos en las paredes. Bradley piensa que deberíamos intentar correr, pero Jennifer dice que vigilan la entrada. El rasguño se está haciendo más fuerte. La entrada se cortaba a mitad de frase y las páginas siguientes estaban arrancadas. Connor le quitó el cuaderno y lo pasó rápidamente. Más entradas. Diferente letra, como si varias personas lo hubieran usado. Una página tenía la misma palabra escrita una y otra vez. Dentro, 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 dentro. Otra mostraba lo que parecía un mapa toscamente dibujado del sistema de túneles con X, en varios puntos y flechas, apuntando más profundo. Al pie, alguien había escrito en letras mayúsculas: «Viven en los pozos profundos. No dejes que sepan que estás aquí». Sentí que el pecho se me apretaba al leer eso, y nos dimos cuenta de que inconscientemente nos habíamos juntado más, nuestras linternas barriendo nerviosas, las bocas oscuras a nuestro alrededor. Entonces lo oímos. Un sonido que definitivamente ninguno de nosotros hizo. Venía de uno de los túneles más profundos, un raspado rítmico como metal arrastrándose sobre roca. Luego paró. Contuvimos la respiración, escuchando, y después de unos 10 segundos lo oímos otra vez, pero desde otro túnel, más cerca. Connor susurró que teníamos que irnos inmediatamente, y nadie discutió. Empezamos a retroceder por el túnel por donde habíamos venido, intentando movernos rápido pero sin hacer ruido. El sonido de raspado volvió, y esta vez lo acompañó algo más.
Un ruido húmedo de arrastre, como si alguien caminara descalzo por el lodo. Madison agarró el brazo de Connor tan fuerte que soltó su linterna, que rodó por el suelo. El haz giró locamente antes de detenerse, apuntando directamente por uno de los pasajes oscuros. Por apenas un segundo juro que vi algo moverse allí, retrocediendo hacia las sombras. No era un animal, el movimiento era deliberado. Sabía que lo estábamos mirando. Corrimos. No hay otra manera de describirlo. Simplemente dimos la vuelta y corrimos por el túnel. Nuestras linternas rebotaban, creando sombras insanas en las paredes. Detrás de nosotros, ese sonido de rasguños se multiplicó, como si lo que lo producía tuviera amigos, y todos se estuvieran moviendo ahora. Lucas tropezó y cayó, rasgándose las palmas, pero Kai y yo lo levantamos sin siquiera detenernos. La bifurcación donde habíamos tomado el túnel apareció adelante y giramos a la izquierda, corriendo hacia ese círculo distante de luz. Madison lloraba, Connor murmuraba maldiciones y yo podía oír mi propia respiración agitada rebotar en las paredes. La entrada parecía tan lejos, pero apretamos más, nuestras piernas quemando, pulmones ardiendo. Cuando finalmente salimos a la luz de la tarde, no dejamos de correr hasta llegar a la camioneta, todos amontonándonos contra ella, jadeando y temblando. Connor buscó sus llaves con las manos tan temblorosas que se le cayeron 2 veces antes de sacarlas del bolsillo. Pero algo iba mal. La camioneta estaba ladeada. Cuando la revisamos, los 4 neumáticos estaban rajados, no solo pinchados, sino destrozados con cortes largos. Los asientos de vinil, visibles por las ventanas, estaban desgarrados también, relleno por todas partes como si alguien los hubiera atacado con un cuchillo. Connor probó las llaves de todos modos, desesperado, pero ni siquiera entraban en el encendido. Alguien había metido algo en la cerradura y lo había quebrado dentro. El capó estaba abierto, y cuando Lucas revisó, la mitad de los componentes del motor estaban faltando o destruidos. Esto no era vandalismo al azar. Alguien se había asegurado metódicamente de que no pudiéramos irnos. Madison empezó a hiperventilar y Kai intentaba obtener señal en su teléfono, caminando en círculos con él en alto. Pero todos sabíamos que no había cobertura. Estábamos a 40 minutos de la ciudad en coche, asumiendo que no te perdías en los caminos forestales sin señalización. Ya quedaban solo unas 3 horas de luz. Connor seguía diciendo que deberíamos empezar a caminar por la carretera, pero Madison señaló lo que todos pensábamos. Quien hizo esto a la camioneta probablemente seguía cerca, observando, esperando. Lucas sugirió volver a la mina y encontrar otra salida a través de la montaña, pero la idea murió al decirla en voz alta. No íbamos a volver allí después de lo que habíamos oído. Así que nos quedamos junto a la camioneta, 5 adolescentes en medio de la nada, intentando decidir nuestro siguiente paso mientras el bosque a nuestro alrededor se oscurecía y las sombras se alargaban. Fue entonces cuando Kai notó algo tallado en un árbol cerca de donde Connor había estacionado. Cortes recientes en la corteza todavía resumando savia. Era una fecha. El 8 de marzo de 2023. Solo hacía 2 semanas. Debajo estaba grabada la palabra detrás. Decidimos quedarnos juntos y empezar a caminar hacia el pueblo, siguiendo el camino principal. Connor agarró una barra de hierro del cajón de la camioneta. Lucas encontró un pedazo de varilla de refuerzo roto y los demás recogimos piedras, armas patéticas, pero nos hacían sentir menos indefensos. Habíamos caminado unos 20 minutos cuando escuchamos un motor en la distancia, no viniendo de la dirección del pueblo, sino de más adentro del bosque, de uno de los antiguos caminos madereros. Nos escondimos entre los árboles y esperamos, los corazones golpeando, mientras un antiguo Ford Bronco pasó lentamente, con las ventanas tan polarizadas que no se veía dentro.
Se detuvo a unos 40 metros de nuestro escondite y el conductor apagó el motor. Aguantamos la respiración, pegados contra el musgo mojado y los helechos, mosquitos zumbando en nuestras caras, pero nadie se atrevía a espantarlos. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron 5 minutos, el Bronco volvió a encenderse y continuó hacia la mina. Fue entonces cuando Connor decidió que atravesaríamos el bosque, evitaríamos la carretera por completo e intentaríamos alcanzar la autopista principal, a unos 8 kilómetros campo a través. Nos tomó 6 horas abrirnos camino entre arbustos espinosos y escalar troncos caídos hasta que finalmente llegamos a la Ruta 7. Y para entonces ya era pasada la medianoche. Nuestras ropas rotas, cuerpos llenos de arañazos y picaduras. Un trooper nos recogió después de unos 10 minutos de caminar por la carretera. El padre de Connor había llamado cuando no volvimos. Le contamos todo, le mostramos las fotos que Kai había tomado de las credenciales, explicamos lo de la camioneta. Irradiaba escepticismo hasta que llamó y descubrió que Bradley Thorne y Jennifer Huang estaban reportados como desaparecidos junto con otras 5 personas, todas vistas por última vez en el área de Juneau en los últimos 2 meses. Al día siguiente, un equipo completo de policías y rescatistas fue a la mina. Encontraron nuestra camioneta tal como la dejamos. Encontraron todas las pertenencias en la mina, pero no cuerpos, ni señal de lo que había producido esos sonidos. La investigación se prolongó durante semanas, salió en las noticias hasta Seattle, pero nunca encontraron a esas personas desaparecidas. La entrada de la mina fue sellada con concreto un mes después, por seguridad pública. La familia de Connor se mudó a Anchorage ese invierno. Madison y yo rompimos cuando se fue a la universidad en Oregón y ya casi no hablamos de ello, pero a veces paso por el comienzo del sendero. Han puesto un portón de acero con señales federales de advertencia y me pregunto si esas cosas, lo que fueran, siguen ahí abajo en los pozos profundos esperando, o si han encontrado otra salida. El viento ya soplaba con fuerza cuando nos adentramos por el estrecho camino que llevaba a la cabaña de Kevin, a unos 60 kilómetros de Nome. Era finales de febrero de 2024 y yo llevaba 8 años trabajando como higienista dental en Anchorage. Kevin era un viejo amigo de la universidad que había heredado esa cabaña de su abuelo y solo la usaba en temporada de Horns caza. Cuando mi exmarido canceló de repente el fin de semana con las niñas y yo ya les había prometido que iríamos a algún lugar especial durante las vacaciones de invierno, Kevin ofreció su cabaña sin dudarlo. Mis hijas, Olivia, de 9 años, y Hannah, de 7 recién cumplidos, rebotaban en sus asientos, emocionadas por pasar 4 días en lo que llamaban la Casa del Bosque. El GPS había dejado de funcionar 20 minutos antes, y yo seguía las instrucciones escritas de Kevin, entornando los ojos a través de la ventisca creciente para encontrar la estaca de madera que mencionaba. Recuerdo haberme sentido realmente agradecida al arrastrar nuestras bolsas hacia adentro. Las niñas reclamaron inmediatamente el dormitorio del altillo mientras yo me instalaba en la única habitación de la planta baja. La cabaña era más grande de lo que había imaginado, con gruesas paredes de troncos y ventanas de doble acristalamiento que Kevin había instalado el año anterior. Él había dejado notas detalladas por todas partes. Cómo hacer funcionar el generador si se iba la luz, dónde estaba apilada la leña bajo la lona, qué vecino llamar en caso de emergencia, aunque el más cercano estaba a casi 5 kilómetros. Las niñas pasaron esa primera tarde explorando cada esquina, fascinadas por los peces disecados en las paredes y las viejas raquetas de nieve colgadas junto a la chimenea. Para cuando las alimenté y las puse en pijama, el parte meteorológico en la radio anunciaba que un temporal significativo se acercaba más rápido de lo previsto. No me preocupé.
Teníamos comida para una semana, el tanque de propano estaba lleno y la cabaña se sentía sólida y cálida frente al caos creciente afuera. Alrededor de la medianoche me despertó un silencio absoluto, que de algún modo resultaba más ruidoso que cualquier sonido. La electricidad se había ido y la oscuridad era tan total que no podía ver mi propia mano. Tandé el teléfono en la mesita de noche, usando su luz para encontrar la linterna que Kevin había dejado en el cajón. El generador estaba en un cobertizo a unos 10 metros de la cabaña, y no había manera de que saliera en medio de la tormenta. Podía oír el viento volviendo a levantarse, silbando entre los árboles con un gemido bajo y constante que hacía crujir las paredes. Decidí comprobar a las niñas. Subí de puntillas la estrecha escalera hasta el altillo. Estaban profundamente dormidas, Hannah acurrucada contra su hermana, su respiración tranquila y regular. Les subí la manta y estaba a punto de bajar cuando lo oí. 3 golpes pesados y deliberados contra la puerta trasera, la que daba hacia la línea de árboles. Al principio traté de racionalizar. Quizá una rama había caído contra la puerta o algún equipo suelto era movido por el viento, pero entonces se repitió. 3 impactos más, espaciados de manera uniforme, con suficiente fuerza para hacer vibrar algo en la cocina. Había un ritmo, una intencionalidad, que me tensó todos los músculos. Me quedé allí arriba, aferrando la linterna tan fuerte que me dolían los nudillos, esperando que volviera. Pasaron minutos, tal vez 5, tal vez 10, con solo el viento y mi propio corazón llenando el silencio. Entonces, justo cuando empezaba a convencerme de que lo había imaginado, el golpeteo volvió, pero esta vez era diferente. En lugar de 3 golpes, hubo una serie de impactos más rápidos y agresivos, como si algo o alguien intentara derribar la puerta. Era una puerta de roble macizo, con un cerrojo y una cadena que Kevin me había insistido que usara, pero podía oírla crujir bajo cada embate. Bajé las escaleras. Cada peldaño parecía gritar bajo mi peso, pese a mi intento de moverme en silencio. La cocina quedaba al fondo de la cabaña, y la puerta en cuestión daba a un pequeño porche cubierto, donde Kevin guardaba sus artes de pesca en verano. A través de la pequeña ventana, junto a la puerta, solo veía remolinos de nieve y oscuridad más allá. El golpeo se había detenido otra vez, sustituido por un sonido extraño, como uñas. No, más bien garras arañando la madera. Pensé en llamar al 911, pero mi teléfono no tenía señal. Nunca la tuvo desde que llegamos. El teléfono satelital que Kevin mencionaba estaba en el cobertizo con el generador. Me quedé en la cocina, el rayo de mi linterna temblando en las paredes mientras intentaba tranquilizarme, cuando noté algo que me heló la sangre. El picaporte se estaba girando lentamente, probando primero en una dirección, luego en la otra, con deliberada paciencia. Agarré el cuchillo más grande del bloque de madera sobre la encimera y retrocedí hasta chocar con la pared del salón, manteniendo la linterna apuntada a esa puerta. El pomo dejó de moverse y por un momento todo se quedó en silencio, excepto la tormenta. Entonces vino un sonido que no olvidaré, un largo raspado a lo largo de toda la altura de la puerta de arriba a abajo, como si algo estuviera midiendo, probando sus dimensiones. Lo que fuera que estaba afuera empezó a empujar la puerta, ya no golpeando, sino aplicando una presión constante. Veía el cerrojo resistir, pero la madera a su alrededor empezaba a astillarse. El marco se quejaba, y diminutas virutas de pintura caían donde la puerta encontraba el marco. En ese momento Olivia llamó desde arriba, con la voz adormilada y confundida, preguntando qué era ese ruido. Tuve que decidir: quedarme y vigilar lo que intentaba entrar o ir con mis hijas. Subí las escaleras de 2 en 2 y encontré a las 2 sentadas en la cama. Hannah lloraba suavemente mientras Olivia la abrazaba. Les dije que solo era algún resto de la tormenta golpeando la cabaña, que todo estaba bien,
pero que íbamos a jugar a un juego en el que todos nos quedábamos muy quietos en el baño. Era la única habitación sin ventanas, solo un pequeño ventilador en el techo. Agarré todas las mantas y almohadas que pude, las llevé al baño e improvisé un nido en la bañera para las niñas. Los golpes abajo habían vuelto, ahora acompañados de lo que sonaban como múltiples puntos de impacto, como si más de una cosa intentara forzar la entrada. Oía la madera astillarse, piezas más grandes ahora, y algo que sonaba a las sillas de la cocina siendo volcadas. Cerré la puerta del baño, bloqueé con el pestillo y arrastré el pesado armario de roble contra ella. Me senté en el suelo con la espalda contra el armario, el cuchillo aún en la mano derecha. Las niñas hacían preguntas. ¿Por qué estábamos en el baño? ¿Qué era ese sonido? ¿Cuándo podríamos volver a la cama? Y yo tenía que inventar historias mientras escuchaba cómo destrozaban la casa bajo nosotros. Los ruidos continuaron durante lo que debió ser 1 hora, quizá más. A veces se detenían por completo durante 10 o 15 minutos, y justo cuando empezaba a esperar que hubiera acabado, se reanudaban con violencia renovada. En algún momento, escuché romperse el vidrio de la ventana de la cocina, creo. Y luego, pasos pesados, o lo que sonaba como pasos, pero con un arrastre extraño, como si algo fuese arrastrado por el suelo. El techo bajo nosotros crujía con el peso de lo que se movía por la cabaña. Podía seguir sus movimientos por el salón, hasta mi habitación, luego de vuelta a la cocina. Estaba buscando algo o a alguien. Las niñas finalmente se quedaron dormidas en la bañera, agotadas por un miedo que no comprendían. Yo me senté allí en la oscuridad, con la linterna apagada para ahorrar batería, escuchando cómo nuestra cabaña era sistemáticamente saqueada. Luego vino la peor parte. Los pasos estaban en las escaleras. Cada escalón era deliberado, pesado, acompañado del mismo arrastre, como si algo húmedo y pesado fuese levantado con cada movimiento. Las escaleras en la cabaña de Kevin eran viejas y ruidosas. Sabía exactamente en qué escalón estaba por los crujidos específicos. 4º escalón, 5º, 6º, eran 12 en total. Apreté más contra el armario, mis piernas apoyadas contra la pared opuesta, lista para luchar si aquello lograba entrar. El pasillo fuera del baño quedó en silencio después del 12º escalón. Podía sentirlo allí afuera, esperando, escuchando, quizás. Entonces escuché una respiración, profunda y rasgada, que parecía venir de un pecho mucho mayor que el de cualquier persona. Estaba justo al otro lado de la puerta. La manija sonó 1 vez, 2, y luego nada. La respiración continuó durante varios minutos, tan cerca que juro que podía sentir la puerta calentarse con su presencia. Al otro lado comenzó un nuevo sonido, olfateos como de perro, pero más profundos, más guturales. Estaba oliendo alrededor del marco, especialmente cerca del suelo, donde la rendija era ligeramente más ancha. Contuve la respiración, aterrada de que pudiera oler nuestro miedo, que nos detectara escondidos a metros. Hannah se movió en la bañera, soltó un pequeño gemido en sueños e inmediatamente el olfateo se detuvo. Hubo un gruñido bajo, algo que hizo vibrar la puerta. Sin aviso, algo golpeó la puerta con una fuerza tremenda. El armario se sacudió, desplazándose a pesar de mi peso. Otro impacto y otro. La madera empezaba a agrietarse. Veía astillas formarse en el panel a través del hueco sobre el armario. Lo que estuviera afuera no solo era fuerte, era persistente. Entre golpes oía que hacía sonidos extraños, no del todo humanos, no del todo animales, sino algo horrible entre ambos. Estaba intentando hablar, o al menos así sonaba. Esos intentos húmedos y balbuceantes de palabras que nunca llegaban a formarse. Cuando ya creía que la puerta cedería, todo se detuvo. La respiración, los impactos, incluso el viento pareció pausar. Me quedé allí presionada contra el armario durante otras 2, quizá 3 horas,
hasta que la primera luz pálida del amanecer se filtró por el ventilador del techo. Solo cuando pude ver claramente las caras de las niñas con la luz natural me atreví a deslizar cuidadosamente el armario y desbloquear la puerta. No la abrí de inmediato. Pegué mi oído, escuchando cualquier señal. Nada. Finalmente, con el cuchillo levantado, empujé la puerta apenas. El pasillo estaba destrozado. Surcos largos en las paredes a la altura de mi pecho, la alfombra desgarrada en tiras y un olor a carne podrida mezclada con perro mojado que me hizo arcadas. Pero lo que fuera que había estado allí, se había ido. Revisé cada habitación, cada armario, cada rincón, mientras las niñas seguían encerradas en el baño. La puerta trasera colgaba de las bisagras, el marco completamente destrozado, astillas de madera por toda la cocina como dientes rotos. En cuanto vi que nuestro coche seguía intacto y que las llaves estaban en mi bolsillo, subí corriendo de nuevo, envolví a las niñas en sus mantas sin explicar nada y las llevé al coche una por una. No empaqué nada, ni siquiera tomé nuestros teléfonos o carteras, solo necesitaba alejarnos de ese lugar. Mientras retrocedía por el camino, Olivia, ya completamente despierta, señaló hacia el árbol y preguntó por qué había marcas tan grandes en la nieve. Miré donde señalaba y las vi, profundas marcas de arrastre, como si algo enorme hubiera sido arrastrado desde nuestra puerta hacia el bosque, desapareciendo entre los pinos oscuros. Las marcas tenían al menos 1 metro de ancho, hundidas profundamente, y se extendían hasta donde alcanzaba a ver. Condujimos directamente hasta Anchorage, 8 horas sin parar. Llamé a Kevin desde la carretera. Me gritó que debíamos haber encendido el generador. No le conté los detalles. Le dije que algo intentó entrar. Él fue a la cabaña unos días después para comprobar los daños. Dijo que la puerta trasera estaba astillada, como si un oso hubiera intentado entrar, y que había huellas de arrastre en la nieve, pero no había sangre, ni pelo, ni huellas de ningún tipo. Sugirió que fue un oso pardo hambriento atraído por el olor de la comida, pero los osos no golpean 3 veces, no giran pomos, no olfatean buscando en las rendijas. Esa noche, de vuelta en nuestra casa en la ciudad, Hannah se despertó gritando por una pesadilla y me abrazó tan fuerte que me dejó marcas en los brazos. Olivia me pidió que dejara encendidas todas las luces. Traté de llamar a mi ex y contarle, pero me dijo que estaba exagerando, que solo había sido una tormenta. Quizá tenga razón. Quizá mi mente se dejó llevar por el viento y la oscuridad. Pero cuando cierro los ojos, recuerdo la paciencia de esos 3 golpes, el sonido de algo enorme respirando al otro lado de una puerta de madera y el olor a podredumbre en nuestra casa. Y sé que aquello en el bosque no era ningún oso.